Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Qué placer dar continuidad a este encargo de los mensajes ministeriales para que todos los hermanos puedan recibir edificación en sus hogares. Bien, hemos avanzado. Estamos ya en el mensaje 20. Estamos cerrando el quinto tomo. Recordemos que estamos hablando de primera y segunda de Timoteo, la iglesia, columna y base de la verdad. El tomo 5 es el Evangelio de la gloria de Dios. Este es el último mensaje del tomo 5 para entrar en el último tomo de este encargo de Timoteo. El mensaje número 20 es el Evangelio de Pablo y vamos a tener una lectura en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Dice así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. Oramos, Señor, que tu sangre preciosa fluya en todos los hogares, toca cada corazón. Bendice el día de hoy, Señor, a todos los que se han reunido a escuchar tu palabra y tú puedas, Señor, hablar con cada uno en el nombre de Jesús. Puedas bendecir cada hogar, puedas bendecir cada reunión. Aquellos que están en este momento escuchando tu palabra, envía tu unción, tu gracia, bendice en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hay 3 pasajes de la Biblia en los cuales Pablo hace mención del Evangelio, identificándolo como su propiedad. Por eso él dice, mi Evangelio. Y realmente esperamos que cuando este mensaje termine, ya el Evangelio no sea el Evangelio objetivo, sino sea el Evangelio subjetivo. Y así como Pablo, este encargo se convierta también en su Evangelio. Así que diga allí, mi Evangelio. Y dígale al hermano que está a su lado, mi Evangelio. Ok, el primer pasaje es segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer nuevamente. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. El otro pasaje es Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Y el último versículo es Romanos 16, 25. Más adelante, un poco más adelante, vamos a desarrollar una figura que nos dejó el hermano Don, que es la figura del avión. La vamos a proyectar en pantalla. Ok. Pablo está, cuando está escribiendo Romanos, ¿verdad? Y Pablo está preocupado. Y recordemos que aunque la carta de Pablo a los romanos es una carta con mucho sentimiento, porque cierra una etapa de la vida de Pablo, cierra su etapa antes del encarcelamiento, por allá, por el año 60, donde él ya ha recorrido las iglesias, ya se ha escrito Gálatas, ya se ha escrito Primera de Tesalonicenses, ya se ha escrito Segunda de Tesalonicenses, y ya se ha escrito Primera de Corintios, se ha escrito Segunda de Corintios, y Romanos cierra como una etapa. Solo imaginémonos un cuadro de Pablo hablando con Tercio y dictándole la carta. Tomemos Romanos capítulo 16, versículo 22. No, sí. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y me imagino a Pablo disfrutando, hablando, mostrando todas sus experiencias ganadas, queriendo transmitir, pero quizás Pablo en este momento por su problema de la vista, quizás por muchos asuntos, la carta era de él, pero quien la estaba escribiendo era Tercio, y Pablo estaba descargando todo aquello que estaba en su corazón, todo aquello que estaba en su sentimiento, y muy apropiado Romanos, porque recordemos que Romanos desarrolla el Evangelio completo. Entonces vale decir, ¿verdad?, que en Romanos capítulo 2,
del versículo 12 hasta el versículo 16, cuando Pablo menciona su evangelio, dice lo siguiente. 12, Romanos 2 del 12 al 16. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Hago un pequeño paréntesis. Pablo está escribiendo para los judíos y para los gentiles. El encargo que está en Romanos es mostrar al hombre su pecado, hacerle ver que es un pecador. Y para los judíos que tenían ley, que de alguna forma tenían un ayo, una conducción, que tenían algún tipo de norma, Pablo escribe para ambos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día, aleluya, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Entendamos que Pablo está diciendo, judíos, gentiles, todos van a ser juzgados. Un día todos los secretos saldrán. Y Pablo dice, conforme a mi evangelio. Pablo está diciéndole tanto a judíos como a gentiles, serán juzgados por las palabras que yo estoy diciendo. Y podemos decir entonces que el evangelio completo, ¿verdad?, mostrado en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Este término, evangelio de Dios, abarca de manera muy amplia lo que es el evangelio. Y por eso este evangelio, mostrado así aquí como el evangelio de Dios, abarca dos aspectos. El aspecto de la gracia y abarca el aspecto del reino. Por un lado, los pecadores necesitan salvación, necesitan entender su condición y necesitan salir de su condición pecaminosa y necesita que sus pecados sean perdonados y sean borrados. Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Podemos decir que esta es la base del evangelio. Que todos los hombres entiendan que su condición pecaminosa, por la gracia, por la fe, es perdonada y los pecados cometidos son borrados. El hombre es justificado para con Dios. Solamente que si el evangelio solo tuviese esa primera parte, entonces solo hubiesen pecadores perdonados. Por eso el evangelio tiene una segunda parte, la parte de reino. Señor Jesús, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio, note el adjetivo, del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y aquí entonces ya no estamos hablando de la gracia, ya estamos hablando del reino. Y aquí el reino involucra disciplina y aquí el reino involucra galardón. No solamente las personas son salvas, las personas necesitan crecer en vida. Un día nos presentaremos delante del Señor y cuando nos presentemos delante del Señor se medirá nuestro crecimiento en vida, nuestra relación con Dios, nuestra madurez y también nuestro servicio a Dios.
Por eso en Mateo capítulo 25 hay dos parábolas. Está la parábola de las vírgenes, que habla del aceite dentro de nosotros, y está la parábola de los talentos, que habla de la obra. Y en ambos casos, los que fueron medidos, las vírgenes que no tenían aceite en sus vasijas quedaron fuera. Y aquel que enterró su talento también quedó fuera. Y eso tiene que ver con disciplina. Por eso es muy importante para nosotros que el evangelio que predicamos pueda ayudar a las personas no solo a ser perdonadas, sino a poder crecer, a aumentar en su relación con Dios, consagrarse, servir a Dios, edificar la iglesia. Por eso nuestro hermano Don, cuando estaba vivo, él nos ayudó mucho con una figura para entender este asunto del evangelio. Él nos dio una figura del avión. Me gustaría que los de la parte gráfica, los de la parte audiovisual, puedan ayudarnos colocándola un momento en pantalla. Este es el avión. Y cuando nosotros miramos este avión, ¿verdad? Él puede darnos una metáfora de qué es lo que estamos haciendo, de qué es el evangelio, hacia dónde vamos, cómo estamos. Antes de que este avión despegue, lo vamos ensamblando, y lo primero que necesitamos es un fuselaje. ¿Qué es el fuselaje? El fuselaje es el lugar donde va la tripulación. El fuselaje es el lugar donde va el piloto del avión. El fuselaje es el lugar donde van los pasajeros. Y el fuselaje es el lugar donde se transportan las maletas y la carga. Es decir, esta parte es la que va a ser trasladada. Usted no mete nada en la sala, usted no mete nada en las ruedas. El fuselaje es realmente el espacio de donde se parte para llevar todo hacia el lugar de destino. Carga, animales, personas, todo va en el fuselaje. Para nosotros ese fuselaje es Gálatas. Este fuselaje hoy es como nuestra vida de iglesia. Allí necesitamos la fundamentación, necesitamos lo básico, necesitamos lo estructural. Allí está la economía de Dios. Todos los hijos de Dios necesitan claridad. Nunca antes para nosotros estaba tan claro el asunto de la palabra fundamental y la palabra profética. Este fuselaje se define por la economía de Dios, se define por el plan de Dios. Aquí estamos en el avión. Ok, el fuselaje solamente no basta. Se requieren el equilibrio de las dos alas. Si usted no tiene dos alas, el avión tampoco vuela, porque las dos alas generan las fuerzas que se equilibran y hacen desplazar el avión en la dirección que se quiere. ¿Y cuáles son esas dos alas? Esas dos alas corresponden a Efesios por un lado y a Colosenses por el otro lado. ¿Y qué representa Efesios? El primer gran misterio. Representa la iglesia. Cuando alguien es salvo, entra dentro de la economía de Dios, debe percibir, concebir, entender, estar claro de qué es la iglesia. Creo que muchos hermanos evitarían muchos problemas si tienen una visión clara de la iglesia. Y yo quiero decirle a los líderes que es muy importante que los hermanos que vienen a nuestro medio puedan tener una visión clara de lo que es la iglesia. Pero solamente una visión clara de la iglesia no es totalmente equilibrada. Hace falta entonces la otra ala. Colosenses nos muestra el segundo misterio, que es la cabeza. Aquí tenemos entonces Cristo, la iglesia como cuerpo de Cristo y Cristo como cabeza de la iglesia. Un creyente debe saber que sobre él hay un trono. Somos el cuerpo, Cristo es la cabeza. Es tan importante conocer el cuerpo como conocer la cabeza. Y allí entonces necesitamos despegar, por eso hay una estructura, una base. Y esa base nos la da Filemón. Porque Filemón es una carta de amor. Pablo le escribe a Arquipo, le escribe a Filemón, ¿verdad?
para que pueda recibir allá en Colosas a un esclavo que huyó, a Onésimo. Y Pablo le ruega. Pablo escribe con mucho encargo. Dice, si él te defraudó, ponlo a mi cuenta. Eso es amor. Porque no existe una vida de iglesia si usted no tiene una base de amor. Si no tienes una vida de iglesia que ame a Dios, y si no tienes una vida de iglesia que ame a los hermanos, te vas a cansar. Si no tienes una vida de iglesia que ame, las cosas te serán tediosas, te serán cargas. La base es Filemón. Ok, pero entonces, ¿hacia dónde vamos? Por eso está Filipenses. Pablo dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3. Nuestra meta es el reino. ¿Qué es la iglesia y hacia dónde vamos? Está descrito perfectamente en este avión. Ok. Una vez que tenemos esto listo, ¿verdad? Esta figura nos ilustra que no hemos llegado, que necesitamos un medio para llegar. Hoy tenemos la iglesia. La iglesia es el avión. ¿Por qué usted se monta en un avión? Se monta en un avión porque usted quiere llegar a un lugar de destino. Señor Jesús, el avión puede tener excelente comida, puede tener excelentes opciones de entretenimiento. Usted puede ser extraordinariamente bien atendido, pero usted no vive en un avión. El avión es temporal. El avión es el medio que usted usa para llegar a un lugar. Y en este caso, nuestra llegada es el reino. ¿Hacia dónde vamos? Vamos al reino. Y aquí viene un cambio, un giro en muchas cosas. Quiero decirle, estamos aterrizando. Créame, dígale al hermano que tiene al lado, estamos aterrizando. Estamos llegando. Por eso, estas palabras de 1 y 2 Timoteo, que tenemos ya casi 6 meses revisando, son palabras de aliento, son palabras de consuelo, pero son palabras de advertencia. Los peores accidentes de avión suceden durante el aterrizaje. La parte más peligrosa de un vuelo aéreo es el aterrizaje. Durante el aterrizaje cambian todas las maniobras. Usted alcanza una altura de 8.000 metros aproximadamente. Coloca el avión en piloto automático, en velocidad de crucero. Y el avión se mantiene en velocidad constante. Ahí no hay tanto problema. Pero en el momento, ahí mientras usted está allí, hay cierto tiempo de relajación, las personas se levantan de sus asientos, caminan un poco, pero cuando usted va a aterrizar, el piloto da una orden. Todos en sus asientos, no se muevan, su silla, su mesa de comer tiene que estar colocada, cada quien con sus cinturones de seguridad. Y hoy nosotros le decimos a todos los hermanos, apriete su cinturón de seguridad. Estamos aterrizando. Señor Jesús, por eso debemos aprender hoy a cuidar a los hermanos para poder llevarlos a su destino. Estamos en el momento más crítico. Estamos en el tiempo final de la iglesia para llegar al reino milenial y poder ser introducidos en la Nueva Jerusalén. Por eso, el ministerio de Pablo se caracteriza por el cuidado y la edificación. Porque este cuidado y esta edificación tienen como objeto producir la novia y producir el ejército de los vencedores. Señor Jesús, hay una alegoría que siempre usó nuestro hermano Ni. Él mostraba que Pedro, su oficio era pescador, Pablo, su oficio era hacer tiendas, y Juan, su oficio era remendar redes. Después de la ascensión del Señor y comenzando el libro de los Hechos, nosotros encontramos a Pedro levantándose en medio de los 11 y predicando un mensaje, y allí 3.000 personas fueron salvas. Podemos decir que Pedro es el pescador. Pero necesitamos a Pablo en su función de hacer tiendas para que él pueda
edificar, para que Él pueda construir. Solamente que cuando la base de la edificación empieza a tener fisuras, empieza a tener roturas, necesitamos remendar. Y ahí es donde encontramos la importancia del ministerio del apóstol Juan. El apóstol Juan es para remendar lo que se rompió. Podríamos decir que la tienda que hizo Pablo se rompió y quien la remienda es Juan. Por eso, Juan se encarga de cerrar los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas hablaron de la sangre, pero Juan habló de la sangre y el agua. Eso es un punto de remiendo, mostrando que no solamente es el perdón de los pecados, sino que también es la vida. Y allí entonces Juan cierra todas las epístolas. La conclusión de la edificación Juan la cierra con volvernos al Espíritu, con amar a los hermanos, con volver a la comunión de la vida. Y Juan cierra toda la Biblia y Juan cierra la red contra las herejías. Empezó a surgir herejías como el gnosticismo y Juan tuvo que ir cerrando. Ahí a Juan se le encarga entonces de escribir el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 1 dice las cosas que deben suceder pronto. Bueno, esas cosas que deben suceder pronto están ya frente a nuestros ojos. Piense un segundo en lo que le voy a decir, solo una reflexión. Vaya por favor 3 años atrás y dígame si usted pensó que el mundo podía ser paralizado. Nadie pensó que el mundo podía ser paralizado. Piense si alguien pensó que un pequeño virus microscópico, invisible, podía parar y destruir y acabar con las economías del mundo. Nadie lo pensó. Usted pensó que un pequeño virus podía llevar a todas las personas al pánico. Hermano, estamos en el último tiempo, estamos en la última era. Estamos cerrando esta era. Y por eso la importancia de que todos nosotros entendamos la necesidad de alcanzar personas, de predicar el Evangelio. La función principal de la iglesia es salvar a los pecadores. Voy a repetir esto. La función principal de la iglesia es salvar a los pecadores. Pero una vez que los pecadores son salvos, ahora necesitan edificarlos para que pueda producirse la novia y para que pueda producirse el ejército. Tomo nuevamente Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amado hermano, ¿qué estás haciendo tú personalmente para alcanzar personas? Una pregunta. ¿Qué está haciendo la iglesia para alcanzar personas? Es por eso que es muy importante que la iglesia comience a practicar reuniones de invitados. Podemos tener reuniones de invitados en nuestros microsectores. Podemos tener reuniones de invitados en nuestras reuniones presenciales. Podemos tener reuniones de invitados con nuestros jóvenes. Podemos tener reuniones de invitados con nuestros adolescentes. Aún teniendo los cuidados necesarios, podríamos tener reuniones de invitados con niños. La iglesia necesita salvar a las personas. ¿Qué tal una salida coordinada? ¿Puedo orar por usted? Todos necesitamos en este momento tomar el encargo para alcanzar a las personas. Nuestra vida de iglesia, así como el avión, no necesito que lo cambie. Así como estaba el avión, nuestra vida de iglesia por mucho tiempo anduvo en piloto automático. Pero hermanos, se acabó el piloto automático. Hoy en día estamos aterrizando. Necesitamos traer al Señor de vuelta y por eso cada uno de nosotros necesita tener el mismo encargo que el Señor tiene, poder
predicar el Evangelio. Brasil, algunas ciudades están alcanzando el colportaje dinámico, maravilloso, excelente. Por lo menos 8.000 libros diarios están siendo colocados en Brasil. Y eso significa que por cada libro, 5 personas más están siendo alcanzadas. Porque las estadísticas dicen que un libro alcanza a 5 personas, sin contar todas las otras personas que no llevaron libros, pero que por ellas se pudo orar. Y esto está siendo un avance muy significativo. Todos los ministerios necesitan centrarse en alcanzar personas. Y algo muy importante que nunca le prestamos atención hasta la pandemia. Y ese algo son nuestras redes sociales. Ok, yo quiero tomarte unos minutos, vamos a muy buen tiempo. Quiero que prestes atención al siguiente testimonio. Un hermano que vivía aquí en Cabudare, que ninguno conocía, su congregación cerró a causa de la pandemia. Y él estaba buscando un lugar donde reunirse. Y a causa de que había una red social que él pudo acceder, específicamente un Instagram, este hermano hoy está feliz, gozoso, junto con su esposa y su hijo, reuniéndose con nosotros aquí en Cabudare. Ven la importancia de poder prestar atención a todos los medios para alcanzar a las personas. Voy a presentar el testimonio de este hermano Yajure. Por favor, los hermanos van a colocarlo aquí en un momento. Saludos, hermano. Mi nombre es Luis Yajure. Quiero compartirles el testimonio de cómo llegué a este lugar tan hermoso, iglesia en Cabudare. Hace un tiempo, al principio de lo que sería esta pandemia, esta situación que nos encerró a todos en casa, mi familia y yo no encontrábamos un lugar donde congregarnos. En vista de esto, pasamos un tiempo pues, utilizando el medio como YouTube para poder pues, alimentarnos lo que es la palabra. Tiempo después oré, mi familia y yo, y esos tiempos de buscar al Señor, utilicé lo que es el Instagram para ver qué encontraba, ver qué iglesia estaba por ahí que me pudiera quedar cerca, porque estaban las limitaciones de no salir muy lejos, quedarse en casa. Entonces, viendo por las redes sociales, por Instagram, me encuentro a Gabriela, ¿okay? Y Gabriela tiene una imagen de un lugar, de una iglesia que nos pareció bastante agradable para mí y mi familia. Un lugar abierto, es un lugar bastante hermoso, y empezamos a indagar. Cuando empezamos a revisar los comentarios, decidimos contactarlo. Cuando hacemos el enlace, empezamos a seguir lo que es la página de la iglesia en Cabudare. Nos damos cuenta pues, que es una iglesia que está bastante constituida, es bien agradable. Inmediato a eso, pasamos de lo que fue de Instagram a WhatsApp, porque empezamos a comunicarnos con los pastores Valdemar y Chicliola. Ellos nos visitan y desde ese momento nosotros empezamos a tener ya contacto directo. Una visita que también fue bastante especial para nosotros, para mí, para mi familia. Y empezamos a tener ese enlace, ¿verdad? Dejamos ya un poco lo que es la red social, que fue muy útil, muy necesaria. Estando nosotros en casa fue el vínculo que nos pudo mantener unidos al Señor, y empezamos a asistir a la iglesia. Entonces, luego de allí empezamos a formar parte de lo que es hoy por hoy el lugar donde estamos nosotros sirviendo. Interesante porque ayuda estos instrumentos, estas redes sociales, bien utilizadas, sabiéndolas tomar el objetivo primordial que es para llevar el mensaje, llevar la palabra. A mí me cautivó a mi familia, y fue lo que nos unió a esta iglesia. Aquí estamos dispuestos y disponibles para servir, ¿verdad? Y usen las redes sociales de la manera correcta, ya que estamos
para predicar, y estamos llamados para predicar el mensaje, la palabra de Dios, qué mejor que utilizar entonces las redes sociales para ello. Muchísimas gracias. Ok. Quiero aprovechar, ¿verdad?, para felicitar a los hermanos que manejan las redes sociales en las diferentes iglesias. Pero en realidad quiero felicitar al trabajo que está haciendo Cabudare. Las redes sociales se están manejando de manera excelente. Todavía sé que hay muchos hermanos escépticos con este asunto de la tecnología, sobre todo los hermanos muy antiguos, sobre todo los hermanos que tienen más tiempo y que a veces cuesta un poco adaptarse. La vida de iglesia que tenemos en los últimos 5 años ha dado muchos cambios, ha dado muchos giros, y con la pandemia nos centramos mucho en lo virtual y a algunos hermanos les costó mucho. Pero quiero decir lo siguiente, quiero dar esta palabra para animarles. Hoy, a través de internet, YouTube y BPT, usted no se imagina, hermano, el grado de alcance que estamos teniendo. Puedo decir lo siguiente, hay hermanos en Pakistán siguiendo nuestro Instituto Vida para Todos. Eso merece un aplauso. Hay hermanos en la India siguiendo nuestro Instituto Vida para Todos. Tenemos contacto de hermanos en la India siguiendo nuestro instituto. Tenemos en Budapest 50 hermanos reuniéndose para ver nuestros mensajes. Eso merece un aplauso. En Hungría tenemos hermanos reuniéndose para ver nuestros mensajes. Esto me llamó mucho la atención. La tribu de Macaonas, en la montaña de Cunene, en Angola, nos están siguiendo. Personas en todo el mundo están buscando reunirse como la iglesia. Sincero mi corazón, nunca pensamos que esto podría ser de esta forma. Recuerdo el tiempo cuando el hermano Don nos decía, a este ritmo que vamos predicando el evangelio, ¿cuándo toda la tierra será ganada? Y él sacaba una cuenta. Recuerdo que en aquel tiempo en Cabudare eran como 80 hermanos y él decía, son 80 hermanos, llevan tantos años de vida de iglesia. Él sacaba una regla de 3 y la regla de 3 decía que faltaban como 300 años para alcanzar todas las ciudades de Venezuela. Hermano, hoy el espíritu está intensificado, es la era de los 7 espíritus, los 7 ojos del Cordero. Y les quiero decir algo, hermano, estamos en la 11ª hora. Por eso el Señor nos está dando estas herramientas, porque nos corresponde hacer el trabajo en 1/3 de lo que lo hicieron nuestros antecesores. Amados ancianos, sé que por muchos años nosotros no confiamos, esa es la palabra, en nuestros jóvenes y en nuestros adolescentes. Quiero decirles que hoy es muy importante para la predicación del evangelio incluir a nuestros jóvenes. Joven, el Señor te necesita para predicar el evangelio. No quiero decir que el resto de los hermanos no sea necesario. Todos son necesarios, pero necesitamos mucho a los jóvenes. Los jóvenes tienen energía, vigor, la creatividad, aportan, y el resto de los hermanos, todos vamos juntos a predicar el evangelio. Señor Jesús, la profecía del Salmo 110, que muestra cómo el Señor traería a los jóvenes, brotarían como el rocío en la aurora, en las vísperas de la venida del Señor. Señor Jesús, por eso entonces Pablo está muy preocupado por ganar a las personas y nosotros necesitamos ganar a las personas. Por eso Pablo predica un evangelio centrado en lo siguiente. En primer lugar, la encarnación. En segundo lugar, el vivir humano del Señor. En tercer lugar, la muerte en la cruz. Y en cuarto lugar, la resurrección para esperar la venida del Señor. Primera de Corintios 15, 22 al 26, que dice: para así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia,
porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hermano, por esta razón, después de esta etapa, sigue nuestro galardón, sigue nuestra etapa de recompensa, también puede ser disciplina para la nueva Jerusalén. Por eso, el evangelio completo incluye la iglesia, incluye la edificación de la iglesia, incluye la vida de la iglesia. No queremos predicar el evangelio como tradicionalmente lo predicamos en el pasado. Recuerdo muchas veces que salía a tocar puertas. Y no estoy en contra, extraordinario trabajo tocar puertas. Algunas ciudades, por lo menos como Caracas, no es práctico tocar puertas. La mayoría son edificios y los edificios no tienen entrada. Entonces, las estrategias tienen que cambiar. Sin embargo, lo que quiero decir, tocábamos puertas, hacíamos un listado. El listado tenía 20 personas, ese listado se engavetaba. Después de 2 meses o 3 meses, recordábamos que había un listado. Y entonces, a ver a quién se le delega. Vamos a ver la reunión de servicio. La reunión de servicio tardaba 15 días. En 15 días presentábamos el listado. No nos poníamos de acuerdo. 15 días más para ponernos de acuerdo. Hermano, no funciona de esa forma. Necesitamos estar prestos para alcanzar a las personas, para salvar a las personas, para predicar el evangelio, pero para traerlas a la iglesia, para cuidarlas, para atenderlas. Por eso hoy tenemos redes de cuidado. Señor Jesús, por eso estos versículos en lo cual el Señor habló del evangelio como mi evangelio, hoy deben hacer peso para ti. Vamos a leer Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Que este evangelio, hermano, hoy sea tu evangelio. Y que ese evangelio pueda dejar claro en nosotros que un día habrá un juicio. Jesucristo juzgará los secretos de los hombres. Señor Jesús, Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. Hermanos, el Señor tiene el poder de afirmarnos. Y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Primera de Timoteo 1:11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Yo tengo una pregunta respecto a este versículo. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? 12. Y entre estos 12 discípulos no estaba Pablo. Pablo fue un discípulo que vino posteriormente. ¿Por qué ninguno dijo esto? ¿Por qué esto no lo dijo Mateo? ¿Por qué esto no lo dijo Lucas? Pablo fue una persona especial que Dios escogió y entendió la comisión que Dios había puesto en él. No quiero hablar mal de ninguno de los otros, pero quiero decirte lo siguiente, hermano. Al igual que Pablo, hoy Dios está confrontándote que a mí me ha sido encomendado. ¿Ok? El tiempo está avanzando y yo no quiero alargarme más. Hoy la iglesia, en tiempo de aterrizaje, cuando el avión ya está por llegar, cuando la venida del Señor es inminente, quieras o no quieras, el Señor regresa. Ahí viene, el Señor viene ya. La iglesia necesita un nuevo tipo de liderazgo. Un liderazgo comprometido. Un liderazgo espiritual.
un liderazgo dinámico, un liderazgo sensible, un liderazgo que ame las personas. Creo que en el pasado formamos muchos líderes que sabían cómo poner las sillas, cómo poner un pizarrón, cómo llevar un listado, cómo administrar una comida, cómo sacar cuentas, cómo coordinar un evento, cómo coordinar un transporte. Pero creo que estamos en deuda. Nos faltaron líderes que pudieran ganar personas. Y hoy el corazón de los ancianos debe estar en que la iglesia crezca, que el número de hermanos aumente, que las personas puedan ser salvas, pero no solo salvas, puedan ser cuidadas, puedan ser edificadas, puedan crecer en vida y que puedan reinar con el Señor. Jesús es el Señor. Dios les bendiga.